para con nuestro seminario que lleva, como ustedes saben, pues el venerable nombre del profesor Jaime Ross Bosch. Efectivamente, como ya se anunció, tenemos aquí al doctor Ortiz Velázquez, quien en este caso hará énfasis sobre la inversión extranjera directa, sobre la cual pues muchas expectativas siempre ha habido en torno a ella en nuestros países por las bondades teóricas que desafortunadamente muchas veces no se encuentran reflejadas en la realidad. Tales expectativas, como sabemos, son en el sentido de que, pues en primer lugar, las grandes empresas en las que se materializan esos flujos, influjos de capital a un país, las grandes empresas traerán consigo pues una considerable, robusta transferencia de tecnología. Sabemos igualmente que la otra expectativa es pues la de que contribuirán a generar una atmósfera pues de convivencia, de trabajo conjunto con el capital humano que los recibe, que los hospedará eventualmente y que de ello pues emergerá una cultura internacional del capital humano local, que además la empresa en su conjunto, se dice, pues se beneficiará por la, en este caso, pues demostración de que otros modelos de organización productiva, de gestión administrativa, son bastante benéficos para el país que hospeda la inversión extranjera directa. Hay mucho en este flanco por analizarse. Seguramente nos informará de una manera calificada el doctor Ortiz Velázquez, pero también quizás con la industria siderúrgica tomada como un caso de estudio, pues nos permita también en esta tarde eh, reflexionar sobre también cómo factores internos están inhibiendo a el ejercicio, el desencadenamiento de inversión privada, podríamos decir con mucha cautela, de origen nacional. Porque sea la inversión física en términos de equipo y maquinaria convencional, o sea la inversión física en términos de nuevo equipo, de nuevas máquinas que emergen de la innovación tecnológica, lo cierto es que es un determinante fundamental del crecimiento económico, del potencial de una economía. El hecho de que recientemente, a raíz pues de la crisis sanitaria, pero también a raíz de otros factores en cuanto a, digamos, ambiente receptivo de inversión privada, eh, haya prácticamente descendidos en un punto o en dos puntos el de por sí bajo coeficiente de inversión en México. Ya nos precisará también nuestro distinguido ponente. Pues son malas noticias, es un mal augurio para el caso de la economía mexicana,
que secularmente se ha caracterizado por una baja dotación de capital por trabajador. Igualmente, otro indicador que nos ayuda mucho a poder pues predecir una recuperación de la economía, como es el índice de confianza empresarial, que normalmente se traduce en pedimentos, y esos pedimentos fundamentalmente son la importación de bienes de capital, han ido a la baja, y ello también es pues algo preocupante para el caso de México de nuevo. Y si además consideramos que todo cambio tecnológico pasa inevitablemente, ¿verdad? O por lo común va acompañado de inversión física, entonces tendríamos a otros denominados factores fundamentales factores de cambio estratégico en la economía mexicana. Así que con todas esas preocupaciones en mente, que me atrevo a pensar todos lo tenemos, dámosle paso a la cuarta sesión de nuestro seminario Jaime Ross Bosch. Muchas gracias, doctor Benjamín. Rápidamente presentar al doctor Samuel. Ok, ¿alcanza a ver mi pantalla? Sí, perfectamente. ¿Sí? Ok. Entonces, el doctor Ortiz Velázquez es doctor en Economía por la Universidad Nacional de México, la UNAM. Es maestro en Estudios Sociales por la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Medalla al Mérito Universitario otorgada por la UNAM. Y desde 2017 es profesor de la División de Estudios Postgrados de la Facultad de Economía. Entonces, sus líneas de investigaciones principales, todo que se refiere a comercio exterior, crecimiento económico, organización industrial, inversión extranjera directa y desarrollo económico, y determinantes de la inversión. Y varias publicaciones que ya ha realizado el doctor. Entonces, aquí para no extender demasiado en las publicaciones, pero finalmente es alguien que es bastante distinguido y está en SNI ahorita, ¿no? Entonces, finalmente, el doctor Samuel, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a su, ¿cómo llamar? Su presentación. Déjenme dejar. Muy bien. Bueno, pues buena tarde. Comienzo por felicitar a los organizadores, ¿verdad?, de este seminario que se denomina Jaime Ross. Acabo de proyectar mi lámina, ¿verdad? Sí, sí, acá se ve bien, ¿verdad? gracias. Okay. Sí se ve. Bien, el tema que nos ocupa es inversión, ¿no?, en la industria siderúrgica de México. Debemos de señalar que esta preocupación está presente en los trabajos de Jaime Ross, del profesor Jaime Ross. De hecho, coincidimos, ¿verdad?, de cómo con Jaime Ross en términos de que el determinante más próximo de la baja tasa de crecimiento en México desde al menos de la década de los 80 se explica en parte por la reducida tasa de inversión. Jaime Ross consideró, ¿verdad?, 4 factores que restringen la inversión. El más importante, me parece, en su opinión, el bajo nivel de la inversión pública, especialmente en infraestructura, los periodos recurrentes de apreciación del tipo de cambio desde la década de los 90, el desmantelamiento de la política industrial inherente al proceso de reformas y la falta de financiamiento bancario, sobre todo desde mediados de la década de los 90. Buscamos contribuir, ¿verdad?, a avanzar en esta discusión desde el punto de vista de una industria que hoy es clave en el contexto internacional.
En el contexto internacional, recordemos que los aranceles bilaterales Estados Unidos-China y la propia actualización del TLCAN, hoy TEMEC, ponen como un punto de disputa la industria siderúrgica. Por supuesto que estos reacomodos globales buscan una mayor integración regional altamente favorable a la economía de los Estados Unidos. Pero lo que llama la atención es que desde la perspectiva mexicana y en voz de altos funcionarios, se llegó a advertir cómo la industria siderúrgica en México ganó con el TEMEC. Me parece que antes de realizar, ¿verdad?, de este tipo de comentarios, es muy importante comprender el funcionamiento de la industria, comprender quiénes son los actores fundamentales. Ya el profesor Benjamín hizo un excelente recuento sobre las condiciones que presenta la inversión y sobre todo aplicada a la industria, donde encontramos empresas de diferente tamaño, pero donde los segmentos más importantes operan con participación mayoritaria de capital extranjero. Entonces, el objetivo, aquí esto está atorado, aquí está. El objetivo de la presentación es examinar factores que inciden en decisiones de la inversión en la siderúrgica mexicana mediante una aproximación a nivel de empresa y por tipo de agente inversor, con énfasis en la inversión de la gran empresa con participación de capital extranjero. Lo que sostenemos es que si la gran empresa explica una parte significativa de la producción ramal, en este caso de la industria siderúrgica, esta industria reproduce la conducta, ¿verdad?, de las grandes empresas, de los grandes actores, de tal forma que los factores que inciden en la conducta de la inversión difieren según el tamaño de empresa y según el agente inversor. Para dar cuenta de este fenómeno, ¿verdad? Vamos a discutir, ¿no?, un recuento del contexto en el que se desenvuelve la siderúrgica mexicana como una extensión de la siderúrgica en el mundo para avanzar al tema que nos ocupa de la inversión en nuestra industria, primero con un breve recuento de revisión de literatura teórica y posteriormente arribamos a la temática a partir de revisión de bibliografía empírica y nuestra contribución, ¿verdad?, a la comprensión de la inversión a partir de un enfoque a nivel de empresa y por agente inversor. Esta es una industria global, ¿no?, que se integra típicamente por 5 etapas, particularmente el segmento de producción y de colado es muy importante para la industria mexicana, ya que se trata de segmentos dominados por la gran empresa y que producen bienes intermedios. Por una parte, planchones que son que demanda la industria automotriz, electrónica, aeroespacial, y por otro lado, ¿verdad?, la que produce tochos y palanquillas y que demanda fundamentalmente la industria de la construcción. Esto es muy importante, ¿verdad?, para efectos de comprender, ¿verdad?, las posibilidades que tiene México de generar proyectos de inversión a partir de los nuevos reacomodos globales. Estamos ante una industria global, ¿no?, y estratégica. Es estratégica en términos del encadenamiento directo hacia atrás que genera y el encadenamiento vertical hacia adelante. De hecho, una estimación gruesa apunta a que esta industria aporta o participa con el 4% del PIB mundial y participa con cerca del 3% en términos de la población ocupada en el mundo.
Esta es una industria global que hoy está controlada por las empresas chinas, empresas predominantemente públicas y que hoy explican el 36% de la contribución anual de la siderúrgica al PIB mundial. En segundo lugar está Estados Unidos, muy lejos, por cierto. Llama la atención, ¿verdad?, que esto no siempre fue así. O sea, Estados Unidos ha ido perdiendo terreno frente a China. Hasta 2018 ya China se localiza como el principal productor, el principal consumidor y el principal exportador frente a una creciente dependencia importadora de los Estados Unidos. Y no lo desarrollaremos en esta presentación, pero se trata de factores, ¿verdad?, que desde la perspectiva Trump impulsan la imposición de aranceles a productos intensivos en acero y de acero, y que ponen a la siderúrgica en el centro de la discusión del TEMEC. La industria en México se puede observar como una prolongación de la industria en el mundo, porque como vemos en esta gráfica, la siderúrgica y el segmento más importante de complejos siderúrgicos es controlado apenas por 6 grandes empresas que explican prácticamente la totalidad del acervo de capital de la siderúrgica mexicana y que explican aproximadamente, ¿verdad?, el 8% del acervo de que dispone la manufactura mexicana. Además de los niveles de concentración que presenta, tenemos diferentes indicadores que dan cuenta de la importancia. Comparado con la manufactura, la siderúrgica se caracteriza por presentar un superior tamaño promedio del establecimiento, operar con superior dotación de capital por trabajador, productividad laboral, elevado margen de operación, elevado coeficiente de inversión, y en términos generales se trata de una industria que paga altos salarios diarios por persona operativa. Y llama la atención cómo la siderúrgica al final reproduce la conducta del segmento de producción, particularmente vinculado a complejos siderúrgicos, y que, como observamos, está controlado por apenas 6 establecimientos. Estas características se alimentan por otro factor. Nuestra industria tiene una alta participación de inversión extranjera. De hecho, el coeficiente de inversión extranjera como parte del valor agregado bruto es de 9.4 para la manufactura total, crece a 22.5% para el caso de la siderúrgica y se ubica en casi 42% para el segmento de complejos siderúrgicos. Llama también nuestra atención cómo la inversión extranjera directa es el componente más dinámico de indicadores clave, y una vez que realizamos un ejercicio de tasas de crecimiento, es significativo señalar cómo el acervo de capital no reacciona positivamente a la dinámica de la inversión extranjera directa, y ello nos habla de los modos de entrada de la inversión, particularmente en complejos siderúrgicos, donde predominan los movimientos de fusiones y adquisiciones que, por lo menos en el corto plazo, no tienen un impacto positivo ni en la ampliación del acervo, ¿verdad?, ni en la generación de empleo. De hecho, este efecto ya lo medimos el año pasado, ¿verdad?, y realmente hablamos de un coeficiente casi neutro que tiene que ver con los modos de entrada de la inversión. Y frente a complejos siderúrgicos, el segmento más importante, destaca que el segmento de laminados y terminados presenta una organización industrial diferente en términos de inferiores barreras a la entrada, bajos niveles de concentración, empresas de menor tamaño y donde predomina la inversión nacional. Una vez que hemos identificado las características de la industria siderúrgica en México, avanzamos a la problemática de los determinantes de la inversión.
sobre todo privada, ¿no? Y con base en una revisión, ¿verdad?, de literatura, pues se suele señalar cómo la inversión, ¿verdad?, viene gobernada por la rentabilidad, y en la rentabilidad inciden factores, ¿verdad?, que operan por el lado de la producción, que operan por el lado de la demanda, y particularmente importante en el caso de nuestra industria, el grado de monopolio se presenta como una variable a considerar, y sus determinantes vinculados a niveles que alcanzan las barreras a la entrada y concentración. En esta revisión se hace referencia a política tributaria, ¿verdad?, con signo negativo en principio determinando la rentabilidad, no obstante que este efecto se puede ver contrarrestado por un mayor gasto público que al convertirse en un estímulo adicional a la demanda impacta positivamente sobre la rentabilidad. Factores financieros también se presentan como aspectos significativos, y sobre todo en nuestros países, y siguiendo, ¿verdad?, la lectura, ¿no?, de Jaime Ross, en un país donde buena parte de la oferta de bienes de capital tiene un elevado contenido importado, el tipo de cambio se presenta como una variable a seguir, el gasto público, ¿verdad?, y el acceso al crédito productivo en función del tamaño de empresa. ¿Qué nos dice la literatura de los determinantes de la inversión? Partiendo de los comentarios, ¿verdad?, de la revisión de Jaime Ross, que se concentra en 4 factores que considera medulares, nosotros avanzamos, ¿no? O sea, e incorporamos en esta discusión, ¿verdad?, estudios empíricos que dan cuenta, ¿verdad?, de la conducta de la inversión, y particularmente la que realiza la gran empresa, ¿no?, con participación de inversión extranjera directa. Concentrando la atención en este tipo de estudios, lo que llama la atención es que de un grupo de 18 estudios, ¿verdad?, predominan análisis, ¿verdad?, agregados, macroeconómicos, predominan que en términos generales la inversión en la gran empresa se rige fundamentalmente por un criterio de búsqueda de mercado asociado al tamaño de empresa, al tamaño de mercado. El tamaño de mercado aparece en buena parte de los estudios como la variable sistemática, ¿no?, que explica el arribo de inversión extranjera directa a México, junto con otros indicadores vinculados a la apertura económica, a las exportaciones, ¿verdad?, y a la búsqueda de recursos estratégicos vinculados, ¿verdad?, a desarrollo, a indicadores de desarrollo económico. Nosotros consideramos que esta es una buena aproximación, ¿no?, pero tiene que avanzar, ¿no?, y complementarse con estudios a nivel de empresa, dado que esta industria tan importante para la economía nacional en términos de los encadenamientos, pues es controlada por la gran empresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos factores? Ello apunta a la necesidad de abordar la problemática a nivel de empresa y por agente inversor. Y en esta tarea de avanzar en la mejora, ¿verdad?, de estos factores que inciden en la inversión, es como hacemos uso, por una parte, del Censo Económico 2019, y particularmente nos concentramos en un principio en 1,378 empresas siderúrgicas, y donde en el censo se aplica un cuestionario vinculado a las problemáticas que enfrentan las empresas, sea para permanecer en el mercado o para crecer. Y lo interesante, ¿verdad?, es que esta información se agrupa en términos del tamaño de empresa. En la industria siderúrgica, y con esta aproximación, cerca del 50% de los establecimientos son de tamaño micro, aunque, ¿verdad?, el centro de la discusión está en los establecimientos de gran tamaño, de tal forma que una vez que examinamos problemáticas por tamaño de empresa, recurrimos a el estudio de caso de 4 filiales extranjeras, 3 de las cuales participan en la
en el segmento de complejos siderúrgicos y una del sector terminal. Realizamos trabajo de campo, entrevistas, visitas a empresas del complejo industrial Tenaris Tamsa de capital argentino, de Grupo Teichin, con sede en Veracruz, la subsidiaria. Visitamos las plantas de Gerdau Corsa y en Tultitlán, en Ciudad Sagún, y la planta de terminales TIM en Tlaxcala. Ternium se abordó a partir de una revisión de bibliografía. Con base en esta aproximación y siguiendo la primera fuente de datos, el censo económico, llama nuestra atención, ¿verdad?, cómo evolucionan el porcentaje de respuestas de las empresas que integran a las siderúrgicas según el tamaño. Llama la atención cómo las principales problemáticas que enfrenta la empresa de mayor tamaño en México apunta a factores microeconómicos vinculados a costos, vinculados a impuestos, donde destaca, ¿verdad?, problemáticas vinculadas a gastos en pago de servicios, los altos impuestos, los altos costos de materias primas, como variables muy importantes, sobre todo para la empresa de tamaño mediano y grande, y cómo, en términos generales, la mediana y gran empresa señala, ¿verdad?, que una problemática que se enfrentan en México es pues la fuerza laboral con baja calificación que atienda las necesidades de la industria. Y en línea con la hipótesis de trabajo, estas relaciones se invierten cuando consideramos variables que dependen, ¿verdad?, del dato macroeconómico. Para la empresa de menor tamaño, la inseguridad pública, problemas de baja demanda, y en 1 de cada 10 microestablecimientos, la falta de crédito se cuentan como problemáticas que presentan las empresas para permanecer en el mercado. Hablamos pues de una serie de factores, ¿verdad?, donde nos observamos que las decisiones de inversión obedecen a factores que están vinculados al tamaño de empresa. Concentrando la atención en la gran empresa, el paso siguiente consistió en el análisis para un grupo de empresas que participan en complejos siderúrgicos. Hablamos de un segmento muy concentrado de 9 empresas que explican la producción de acero de México. Son una mezcla de capital privado nacional y capital extranjero. Ternium de México, ArcelorMittal, Gerdau Corsa, Tenaris Tamsa, son filiales extranjeras y explican aproximadamente el 50%, más del 50% de la producción. Llama la atención que en este grupo de empresas, la empresa de capital nacional más importante es Altos Hornos de México. Importante señalar, ¿no?, que las únicas empresas que producen planchón, que hoy está en el centro de la discusión de la actualización del Telecán, es Ternium de México, Altos Hornos y ArcelorMittal, y donde la empresa Altos Hornos de México hoy presenta importantes problemas financieros producto del escándalo de corrupción que hoy enfrenta a su presidente Alonso Ancira, ¿no? O sea, de paso debemos de recordar cómo Alonso Ancira estuvo involucrado, ¿verdad?, en la venta fraudulenta de agronitrogenados a Pemex, ¿verdad?, una empresa chatarra, y hoy se habla, está justamente en un proceso de compra-venta, y me parece que en estos términos debemos de hablar de cuando los funcionarios mexicanos hablan de que la industria siderúrgica ganó con el TEMEC, más bien hay que hacer referencia a que son 3 empresas las que se pueden beneficiar, y 2 de ellas de capital extranjero y una de capital nacional que presenta fuertes problemas. En el documento que voy a compartir en breve, se da cuenta de las características que presentan estas empresas. Yo únicamente me voy a concentrar, ¿verdad?, en un grupo de resultados cualitativos.
¿Qué dicen las empresas con respecto a los proyectos de inversión en México? Examinando los casos de Tenaris Tamsa, de Gerdau Corsa, capital argentino, brasileño, y TIM, capital italiano, tenemos que las determinantes de la inversión son una serie de factores sistémicos territoriales. Como estamos ante una industria global, la industria en México, las empresas que estamos examinando, reaccionan a la dinámica de las principales industrias clientes. Es muy importante señalar cómo en 2013 empresas como Ternium y como Gerdau Corsa y como inician, ¿verdad?, con proyectos de expansión de su capacidad productiva para atender, ¿no?, la llegada de la industria terminal automotriz que produce automóviles de alta gama. Es, en su opinión, un factor fundamental que explica estas operaciones. De hecho, recientemente pues entrevistamos a una empresa china del segmento también siderúrgico terminal y ellos nos señalaban que la decisión de expandir operaciones en México en 2015 a través de la instalación de una nave que se especializa en productos del aluminio, estuvo fuertemente determinada por el anuncio, ¿verdad?, realizado en torno a la llegada de la industria automotriz de alta gama. En el contexto internacional también señalan la competencia en costos, particularmente frente a las empresas estatales chinas, pues en el segmento de complejos siderúrgicos estamos ante una industria que opera con bajo margen de operación, todo lo cual, ¿verdad?, invita a generar una serie de estrategias para enfrentar a la creciente presencia china. En este contexto llama la atención, ¿verdad?, el nivel de la competencia. En 2019, por ejemplo, el precio promedio de una tonelada métrica de rollo laminado en caliente fue 1.7 veces superior en México de estas tres empresas, por ejemplo, que producen planchón, en comparación con las empresas estatales chinas. En el nivel mesoeconómico, por supuesto que el Telecan fue un factor que las impulsó a diversificar producción y a expandir operaciones más allá de las fronteras. El TEMEC es un aspecto positivo. Tenaris Tamsa, Ternium de México, Gerdau Corsa están preparadas con inversiones desde 2013. En el nivel mesoeconómico, estas empresas han aprovechado este programa de importación temporal que permite importar temporalmente, ¿verdad?, mercancías que serán objeto de la reexportación y que significan una arancel a la importación igual a 0 y un impuesto al valor agregado igual a 0. En el terreno microeconómico y vinculado al contexto global, las empresas, ¿verdad?, buscan economías de escala, subrayando, ¿verdad?, que estamos ante una industria de bajo margen de operación. Las innovaciones económicas en los clientes, sea, por ejemplo, en construcción, donde se asiste crecientemente a una sustitución de concreto por estructuras metálicas, en la industria automotriz, donde se avanza a coches más ligeros, ahorradores de combustibles. Este tipo de innovaciones en clientes empuja a las empresas entrevistadas en términos de emprender proyectos de inversión. En el contexto, dado que es una industria global, estas empresas, ¿verdad?, recurren a diversas estrategias. Ante la amenaza china, recurren a ventajas logísticas. Ante el TEMEC, recurren a una integración hacia atrás. TIM es una empresa, se señala, que no está preparada para aprovechar el TEMEC. TIM importa, se especializa en la producción de alambre de diferentes calibres, fundamentalmente que atiende a la industria médica,
y hasta hace unos años TIM importaba alambrón desde Europa y por lo tanto el proceso de transformación que sufre en México le significa que este producto debe de pagar un arancel en Estados Unidos para poder aprovechar las reglas de origen que marca el TEMEC. Hoy la empresa TIM trabaja en una estrategia de integración hacia atrás para importar alambrón, un proceso previo para importar, perdón, alambre, un proceso previo al alambrón, y de esta forma, ¿verdad?, que la transformación signifique aprovechar las nuevas reglas de origen que marca el TEMEC. Las inversiones intangibles son un componente muy importante, sobre todo en materia de desarrollo de proveedores y de capacitación de la fuerza laboral en términos de lo que acabamos de comentar, que se ve reflejado en el censo económico, donde estas empresas perciben problemas, ¿verdad?, de fuerza laboral con baja experiencia, ¿no? Calificación. En el terreno macroeconómico nos señalan, por supuesto, que la forma de entrada, ¿verdad?, de las empresas se basó en procesos de privatizaciones de la década de los 90 que motivaron millonarios movimientos de fusiones y adquisiciones. Llama la atención que el tamaño de empresa es muy importante en términos del financiamiento externo. La empresa nos señala cómo la política monetaria interna no es un determinante de primer nivel en sus decisiones de inversión. Se trata de empresas que recurren a préstamos del extranjero o que emiten instrumentos de deuda, en el caso de Tenaris Tamsa y de Ternium de México. Llama la atención también cómo, en complemento al censo económico, los problemas de inseguridad pública son fundamentales y pueden retrasar proyectos de inversión. A manera de cierre, ¿verdad? Yo puedo comentar, ¿no?, que inversión, ¿verdad? La baja inversión es un rasgo que tipifica la economía mexicana, sobre todo la baja inversión en sectores de alta productividad. Es muy importante fomentar inversión en actividades de altos encadenamientos. La industria siderúrgica es una industria a seguir, ¿verdad? Que una vez que se tiene conocimiento de su organización industrial, se pueden identificar áreas de intervención público-privada para impulsar proyectos de inversión. La siderúrgica mexicana es una extensión de la siderúrgica en el mundo, pues la empresa multinacional participa en segmentos de mayor generación de ganancia, mientras que en laminación y terminados pues se presenta cierta coexistencia con empresas de menor tamaño y de capital nacional. Es una industria concentrada, intensiva en capital, de altas barreras y rentabilidad que restringe la competencia. Llama la atención que la aproximación a nivel del censo económico apunta a cómo las microempresas enfrentan predominantemente restricciones de índole macro, vinculadas a problemas de ventas, ¿verdad?, de sus productos, problemas de falta de crédito y de inseguridad pública. Mientras que las empresas de mayor tamaño, que participan predominantemente en producción y colado, tienen una importante participación de inversión extranjera, sobre todo en complejos siderúrgicos, y se enfrentan fundamentalmente, señalan, a restricciones microeconómicas vinculadas a costos, a impuestos y a la percepción de una fuerza laboral con poca experiencia. Los estudios de caso, ¿verdad?, presentados de las empresas multinacionales en México que participan en siderúrgica apuntan a cómo la inversión responde predominantemente a criterios de rentabilidad, ¿no?, privada. Ello, en tanto, nos invita a una reflexión con respecto a los efectos que tiene la inversión en el desarrollo económico, ¿no? La inversión extranjera obedece a criterios micro, a decisiones de comercio e inversión que se toman en el exterior, usualmente en los países que albergan a las matrices,
y su objetivo no es contribuir al desarrollo económico, ¿no? Más bien la responsabilidad de incidir en para generar que la empresa de inversión extranjera contribuya al desarrollo es responsabilidad del sector público en sus diferentes niveles. En el marco del TEMEC, el diseño adecuado de política debe apuntar, ¿no?, al fomento de inversión en segmentos de laminación y terminado, cuyos rasgos son bajas barreras a la entrada, baja concentración de productores y porque presentan en términos generales segmentos de alto valor agregado. Es muy importante que, sobre todo, Secretaría de Economía acompañe, siga con cuidado el proceso de compra-venta de Altos Hornos de México. Hoy estamos, ¿verdad?, ante dos posibilidades. Una, de que la empresa más importante, ¿verdad?, mexicana, sea absorbida por Grupo Villacero, Capital Nacional, pero está la otra versión, donde señala que más bien Ternium y Gerdau Corsa estarían interesadas en atender, en absorber a esta industria, y esa sería, por supuesto, una mala noticia para la siderúrgica, porque nos daría cuenta de cómo la reacción de la empresa multinacional al TEMEC apunta a una elevación del grado de concentración y a cómo los frutos, ¿verdad?, del TEMEC van a ser, ¿verdad?, absorbidos, como pasó con el Telecán, por la gran empresa multinacional y con un débil efecto sobre las empresas que gravitan en torno a ellas. Finalmente, concentrados en laminación y terminados, hay que señalar, ¿no?, que con base en el análisis, la política macroeconómica es fundamental en términos de mejorar las condiciones de acceso al crédito. Se trata de segmentos que no enfrentarían problemas de demanda, pues son un eslabón intermedio entre producción colado y los grandes clientes de la construcción, de automotriz. En mi opinión, hoy las empresas, ¿verdad?, líderes, clientes de la siderúrgica estarían muy interesadas, ¿verdad?, en generar programas de apoyo a proveedores y de capacitación de la fuerza laboral, porque así lo demanda la nueva regla de origen en el TEMEC, ¿no? Entonces, debemos aprovechar, digamos, los espacios limitados que deja el TEMEC para vincular a las empresas, ¿verdad?, a las empresas de menor tamaño a través de proyectos de inversión. Y me parece finalmente que esta es la lectura que debemos de efectuar para discutir, ¿verdad?, la problemática de la inversión en la siderúrgica, dada esta forma particular de estructura de mercado que presenta. Muchas gracias y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Samuel. Vamos a la batería de preguntas y argumentaciones con relación al tema. ¿Algún voluntario les gustaría comentar o preguntar, aprovechando que tenemos aquí un experto en tema de la industria manufacturera? No sé si. Hola. Sí, se escucha, por favor. Sí, buenas noches. En términos de política fiscal y monetaria, el gobierno mexicano trata de incentivar actualmente la inversión extranjera en el sector siderúrgico, perdón. Ok. Sí. Sí, bueno, contesto. Sí, por favor. Vamos contestando por cada pregunta individual para ir dando seguimiento, por favor. Sí, o sea, bueno, agradezco el comentario del profesor Robert. Miren, en términos generales, en la crisis económica por la que hoy atraviesa la economía nacional, se presenta una salida natural, ¿no? O sea, el gobierno actual optó, ¿verdad?, por señalar que el TEMEC, ¿no?,
la apertura económica serían los factores que permitirían, ¿verdad?, impulsar a la industria a través de operaciones con Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? O sea, con base en esta presentación, realmente no observamos, ¿verdad?, un cambio en el manejo de la política industrial, ¿no? Sea vinculada a aprovechar los limitados espacios que marca la integración con América del Norte. En el caso de la política monetaria, es realmente muy interesante apuntar, ¿no? O sea, cómo estas grandes empresas, ¿no?, que controlan los segmentos más importantes, a pesar, de verdad, de la caída, de la reducción en las tasas de interés, realmente no es un factor que las impulse, ¿no?, a invertir, dado que el gran tamaño les permite acceder a crédito internacional o bien emitir instrumentos de deuda. Y este es un tema, me parece, que se debe de seguir con particular cuidado para abordar el alcance que tiene, por ejemplo, la política monetaria y la importancia que tiene, ¿verdad?, generar instrumentos específicos de política industrial. En este caso, ¿verdad?, en la presentación al final hice referencia a un grupo de temas puntuales que se pudiesen atender con el objetivo, ¿verdad?, de lograr que la empresa de menor tamaño que gravita en torno a la gran empresa multinacional logre aprovechar el TEMEC. E insisto, los grandes clientes estarían muy interesados en desarrollar programas de proveedores, ¿no?, y programas de capacitación de fuerza laboral, porque así lo exigen las nuevas reglas de origen, sobre todo la vinculada a la industria automotriz, ¿no?, que como recordemos, además de elevar de forma significativa el valor del contenedor regional, también da cuenta de la importancia de que al menos 70% de las compras de acero y aluminio que se incorporan a una unidad que se exporta a América del Norte deben de ser originarias de la región, ¿no? Y ello, insisto, ¿verdad? Me parece que el sector público, gobiernos locales y ayuntamientos, de la mano de estas empresas líderes, ¿no?, de la mano de la industria, pueden contribuir a esta mejora, ¿verdad?, de la integración con América del Norte, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más les gustaría hacer preguntas? Claudia Verónica. Sí, por favor, Claudia. Doctor Ortiz, muchas gracias. Muy interesante. El caso realmente es idóneo para revisar todo lo que es la teoría que viene detrás de la inversión extranjera directa y hemos visto muchísimo de esta aplicación. No sé si es una pregunta, bueno, sí es una pregunta, ¿no es cierto? Cuando vemos la inversión extranjera en México en el área siderúrgica, y usted lo ha explicado muy bien, en especial de estas grandes empresas, estamos siguiendo la parte teórica de location, ¿no es cierto? Está viniendo la inversión extranjera por la cercanía al mercado norteamericano, por un lado, y luego por la presencia de la industria automotriz, que dentro del TLC, antes de la negociación del TEMEC, ¿no es cierto?, era una industria también muy atractiva para la inversión extranjera. Ciertamente son, y usted se fija en tres que tienen bastante componente internacional, que también obedece a el multi-point competition, ¿no es cierto?, de la inversión extranjera que se mueve de un lado al otro de estas grandes empresas. Y entonces, aquí viene mi pregunta. Cuando tenemos esta inseguridad, ¿no es cierto?, por una parte pública, que Mogrovejo, que usted lo menciona, dice es un desincentivo a la inversión extranjera.
no solamente para las empresas pequeñas, sino también para las empresas grandes, y México ve esa reducción en el flujo de inversión extranjera, precisamente por el tema de inseguridad pública existente en el país. Pero también tenemos una inseguridad jurídica, ¿no es cierto?, que está dentro del marco del TEMEC y que también hace referencia a los mensajes, a la narrativa gubernamental sobre la inversión extranjera directa. ¿Cuánto de eso nos está repercutiendo en esta baja inversión? ¿Existe una baja inversión en México? ¿Prefieren las fusiones y las fusiones y adquisiciones? Pero esto de la inseguridad, de la incertidumbre con el TEMEC y la narrativa política que tenemos, ¿cuánto más está bajando la inversión extranjera en México? Sí, o sea, a ver, agradezco el comentario. Es muy importante señalar, ¿no? O sea, que efectivamente el año pasado el coeficiente de inversión en México presentó niveles mínimos, ¿no? Cercanos al 18%, pero el examen en términos de los agentes de la inversión da cuenta que la participación de la inversión pública permanece estable en torno al 2.5%, 2.3%, como parte del PIB. Y es el reacomodo, ¿verdad? Lo que explica la caída de la inversión, del coeficiente de inversión en 2019, es sobre todo el componente privado nacional. La inversión extranjera directa, y una vez que logra identificar cierta certidumbre luego de la firma del TEMEC, no dejó de fluir al país, ¿no? Y más bien, insisto, fue la inversión privada nacional la que presenta este desplome. En mi opinión, aquí estamos sobre todo ante pues, un tema de economía política, la clase empresarial, ¿no? En México, pues no confía, está peleada con este gobierno y se resiste a invertir, ¿no? O sea, digo, tan importante fue la temática que se generó una oficina dedicada a atender proyectos de inversión, ¿no? A cargo de Alfonso Romo, ¿verdad? Y por lo que hemos observado llama la atención que los proyectos que se han anunciado producto de del trabajo de esta oficina son sobre todo los vinculados a inversiones extranjeras, ¿no? Es un tema de economía política que está presente, ¿no? En esta abrupta caída del coeficiente de inversión, ¿no? Explicado por el componente privado nacional. En mi opinión, ¿verdad? Solamente un fuerte estímulo, ¿verdad? De la inversión pública pudiese animar, ¿no? Al sector privado nacional, ¿no? A invertir, ¿no? O sea, y pues cumplir con esta meta inicial de crecimiento que marcó el gobierno actual de 4%. Ello exigía, entre otras cosas, que la economía mexicana funcionase con un coeficiente de inversión de 25-26% y, sobre todo, significaba, en mi opinión, pasar de un nivel de 2.5% en coeficiente de inversión pública a elevarlo, ¿no? En algunos, por lo menos 2 puntos porcentuales del PIB, ¿no? O sea, insisto, ¿verdad? El tema de las inversiones y la caída del coeficiente de inversión en México en 2019 se explica en lo fundamental por la inversión privada nacional, ¿no? No por la extranjera. Ok, gracias. Buenas tardes, no sé si podría participar. Sí, por favor. Por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aurora Marcial. Muchas gracias al doctor Samuel por esta amplia y clara exposición. A mí me llama mucho la atención la aproximación o la manera de abordar esta problemática sobre la inversión en este segmento que es fundamental para la economía en México.
Y también aplaudo mucho que se haya hecho el acercamiento desde una perspectiva macroeconómica y con especial énfasis en la gran empresa. A mí me parece que el trabajo debe de seguirse realizando en este ámbito porque se tocó, por ejemplo, un tema de gran relevancia y que se dice mucho, se tiene una sensación y bueno, se habla mucho en la literatura sobre los grandes márgenes de rentabilidad que generalmente están buscando las grandes empresas y bueno, todo lo que conlleva esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquí la pregunta o lo que siempre va a estar, yo sé que no fue tema tanto de esta presentación, pero quizás se podría abundar más o no sé, quizás ya se tenga algún avance al respecto, no sé si se lo puedo dejar al doctor Samuel, sobre justamente esta parte de la rentabilidad. También vi un salto importante respecto a la teorías sobre los determinantes de la inversión extranjera directa que generalmente apuntan a factores como de localización, de ventajas, etcétera, los que típicamente se esgrimen, pero pocas veces se ha analizado el factor rentabilidad, sobre todo el de rentabilidad financiera, que es donde están operando justamente las grandes empresas. En un análisis, lo he dicho en algún otro foro, por ejemplo, en la industria automotriz encontramos las grandes corporaciones, una de las grandes corporaciones que era General Motors, que justamente una de las razones por la que está quebrando por la que quebró en el momento en que lo hizo, es que sus grandes márgenes de rentabilidad no eran debidas a la venta de coches, sino a movimientos financieros, estar especulando específicamente con hipotecas. Una manufacturera automotriz obtenía sus grandes ganancias financieras en el negocio de las hipotecas. En ese sentido, quizá no sé si hay algún avance o se pudiera más adelante seguir insistiendo, abundando en este tipo de estudios sobre justamente de qué se compone la rentabilidad, porque aquí las grandes empresas son dos aspectos los que quieren atacar, ¿no? Justamente para asegurar esta variable, abatir costos en el campo de la producción y incrementar su margen de rentabilidad en el campo financiero. Ese sería un aporte. Me da gusto que se esté tratando de mover esta parte teórica y estar abundando más en otros campos que generalmente son poco abordados porque salen del ámbito de lo productivo. Más allá de los circuitos de producción, circulación, demanda, oferta, demanda, etcétera, y pasan a un ámbito financiero que justamente podría darnos todavía mayor cuenta y podría permitirnos vislumbrar otros factores que comúnmente el análisis desde estos terrenos teóricos no nos permitirían estar viendo. Perdón, fue un comentario nada más y pues nada más ya para finalizar la pregunta sería para el doctor Samuel, pues cómo vislumbra en el marco del TMEC justamente, ya adelantaba él pues que quizás sería conveniente dirigir esfuerzos de inversión hacia segmentos que representan generación de mayor valor agregado contra aquellos que generan mayor rentabilidad. No sé si nos podría hablar un poquito más al respecto y detallarnos, así como lo hizo así con estos esquemas de los diferentes tipos de empresa, cuáles serían estos segmentos en los que el nuevo TMEC podría tener margen de operación para delinear algún tipo de política industrial. Gracias. Bueno, pues agradezco tus comentarios, Aurora, ¿no? Te saludo también. Sí, o sea, bueno, por supuesto que damos cuenta en el ejercicio empírico, en el trabajo a nivel de empresa, de
los principales temas que nos señalan las empresas, ¿no? En términos de factores que inciden en la inversión. Me parece que el fundamental está vinculado a perspectivas, ¿no? de demanda, ¿no? O sea, se trata de empresas que en términos generales siguen al líder, ¿no? A los líderes ubicados sobre todo, como bien señalas, en la industria automotriz. Pero existe una parte financiera, ¿no? O sea, que se debe de, me parece, avanzar, ¿no? en la discusión. Yo te voy a poner el ejemplo, ¿no? O sea, de esta empresa TIM, ¿no? Esta empresa TIM que entrevistamos, que participa en el segmento de terminados, produce cantidad, insisto, de alambres con diferentes aplicaciones, ¿no? O sea, nos mostraban su cartera de clientes y es impresionante. Y estos señores daban cuenta de cómo el negocio, ¿verdad?, de la industria terminal tiene un componente productivo, pero está altamente determinado por una esfera financiera, ¿no? De hecho, en opinión de la empresa TIM, la rentabilidad, ¿no?, que es baja en la industria, señala, depende en gran medida de la evolución de los precios internacionales de metales como el níquel. Y estos precios internacionales se reflejan en un indicador que se llama precio completo, el cual, dicho sea de paso, está controlado por empresas asiáticas. Lo interesante de este precio internacional de competencia o precio completo es que se integra de un precio base que explica aproximadamente el 50% del precio internacional de competencia y un sobrecargo de aleación que explicaría el 41% restante. Este último sobrecargo de aleación busca precisamente proteger los márgenes de la empresa ante la mayor volatilidad en el precio de los elementos de aleación como el níquel y por lo tanto señalan está altamente determinado por la conducta, ¿verdad?, de la bolsa, ¿verdad?, y donde participan y sobre todo de estos en términos del precio que siguen este tipo particular de mercancías, ¿no? Se tiene que mejorar, ¿no? O sea, y avanzar en la discusión. Digo, yo sé que tú tienes una tesis vinculada y digo, esto por supuesto que puede mejorar, ¿no? En términos de una discusión para incorporar la variable, el sector financiero, ¿verdad?, que está presente en estas grandes empresas que controlan a la industria siderúrgica en México. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Ingrid, se ha visto que el hecho de que el país ha optado por darle tanto peso a las manufacturas no ha sido beneficioso para la economía en su conjunto y que se ha generado una concentración en empresas de mayor tamaño. Si se incentiva, como comentó, a que las pequeñas empresas actúen también como proveedores y les facilita el acceso al crédito. Pregunta, ¿se puede apostar a este ámbito como detonador del desarrollo económico? A pesar de la visible importancia hacia la exportación de mayor nivel de innovación y tecnología propia. Es la pregunta de Ingrid. Sí, bueno, agradezco tu comentario, Ingrid. A ver, sí, o sea, la política industrial, ¿no? O sea, el nuevo enfoque de política industrial presente desde finales de la década de los 80, no obstante horizontal, continuó, ¿verdad?, apoyando y fomentando a industrias orientadas a la exportación. Me parece que el énfasis, ¿no?, se ha localizado en las industrias líderes, en industrias terminales, y se ha descuidado, ¿verdad?, el fomento de política industrial, de instrumentos de apoyo para la industria que se puede incorporar como proveedoras, ¿no?, de estas
industrias terminales, ¿no? Un enfoque diferente de política industrial me parece que debiese de avanzar, de considerar importancia de industrias terminales o líderes hacia industrias intermedias, donde el sector de laminados y terminados en la industria siderúrgica y las metalmecánicas resultan fundamentales, ¿no? Y donde tenemos, como comentamos en la presentación, una importante participación de empresas de menor tamaño y sobre todo de capital nacional. Yo hice referencia, ¿verdad?, en la presentación, ¿no? O sea, un poco, a ver, pensando, ¿no? O sea, en cómo se puede fomentar a la industria en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y dados los estrechos grados de libertad, ¿no?, que se presentan para el fomento industrial, considero que una aproximación de este tipo con énfasis en territorios e industrias específicas puede favorecer una mayor integración. Ello, en parte, puede permitir, ¿verdad?, me parece, modificar la estructura productiva, ¿no?, de México. Recordemos, sí, 9 de cada 10 dólares de exportaciones consisten en manufacturas, pero el grueso de ellas se sustentan sobre todo en industria electrónica, autopartes, automotriz, ¿no? Recientemente aeroespacial, y cuyo rasgo es una baja participación del valor agregado local, ¿no? Porque estamos ante industrias concentradas, ¿no?, dominadas por un grupo de empresas donde predomina el comercio intraindustria y donde estas empresas arriban a México y junto con ellas arriban sus proveedores de talla mundial. Ello determina, ¿verdad?, un bajo efecto de arrastre, ¿no? O sea, llama la atención que en el enfoque de política industrial horizontal, ¿no?, pues se permitió a estas empresas organizarse, ¿no? O sea, de esta forma, ¿no?, altamente dependiente de importaciones, y se descuidaron, ¿verdad?, los mecanismos que pudieron permitir, ¿verdad?, apoyar una integración más favorable como proveedoras a industrias de la metalmecánica y del segmento terminal de la siderúrgica, ¿no? O sea, insisto, me parece que el enfoque debe de cambiar. Lamentablemente, no se verifica un cambio, ¿no?, significativo en el programa sectorial de la Secretaría de Economía, ¿no? No hay diagnóstico claro, no hay un aprendizaje con respecto a la administración anterior, ¿no?, de Peña Nieto, y se sigue con el mismo discurso de vincular a empresas, ¿verdad? Hoy se habla mucho de las cadenas de valor, pero no se dice cómo, ¿no? No se habla de recursos, no se habla de herramientas de análisis, y todo queda, por lo tanto, en el terreno de la narrativa. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más les gustaría hacer alguna? Yo quiero Sí, hacer una pregunta. Nancy. Ok. Voy primero. Ok. Hola Samuel. Bueno, primero, muchas felicidades por tu presentación. Creo que es una buena investigación y que es un gran ejercicio empírico. Mi pregunta gira en torno de qué tipo de política monetaria sería adecuada para incentivar la inversión en este sector, si es que la actual no es ideal. ¿Cuál sería la política monetaria más adecuada? Sí. Bueno, agradezco el comentario, Nancy. Mira, lo que te puedo comentar, ¿no?, es que el efecto, ¿verdad?, de la caída, ¿no?, de la tasa la conducta de la tasa de interés pareciera, así lo manifiestan las empresas, ¿no?, grandes empresas entrevistadas, no es un tema en las decisiones de inversión, ¿no? Pero sí es un tema, me parece muy importante para la pequeña empresa, ¿no? O sea,
como observamos con base en el Censo Económico 2019, concentrado en la siderúrgica, pero este ejercicio se puede replicar para la manufactura en su conjunto, es la empresa de tamaño micro, de 0 hasta 10 trabajadores, ¿verdad? Las que enfrentan fuertes restricciones en términos de acceso a crédito productivo. Aquí, o sea, me parece que en términos de factores de la inversión, puede ser más significativa, ¿verdad?, para la empresa de menor tamaño, mejorar condiciones de acceso a crédito productivo, ¿no? Es común, con base en el Censo Económico 2019, identificar cómo la pequeña empresa atribuye el no acceso al crédito productivo, sobre todo a temática vinculada a altos intereses, sí, por una parte, pero también que no cumplen con los requisitos que marca la banca comercial, ¿verdad? Y se presentan como factores medulares, ¿no? O sea, de tal forma que la restricción fundamental para estas empresas se refleja, me parece, de forma directa a través de mejorar condiciones de acceso, ¿verdad? Ello no significa que la tasa de interés no sea relevante, sino que esta actúa de forma indirecta a través de la disposición de los bancos, ¿verdad? A prestar, ¿no? Me parece también, ¿verdad?, que los movimientos en la tasa de interés, ¿no?, se deben de acompañar, como ya hemos comentado, de múltiples otros instrumentos de apoyo, de acompañamiento a la empresa de menor tamaño. Y temáticas me parece tan elementales como mejorar procesos de tramitología, cómo desarrollar programas de proveedores, ¿no?, cómo desarrollar programas de capacitación de fuerza laboral entre sector público, sector privado, ¿no?, con el objetivo de vincular a clientes y proveedores de menor tamaño en línea con la organización, con la integración, con la nueva organización industrial, ¿no?, regional que gira al TEMEC. Me parece que es un gran complemento, ¿verdad?, a la conducta, ¿verdad?, de la tasa de interés, ¿no? O sea, lo que me parece que gobiernos locales de la mano de la empresa, de las cámaras empresariales pueden contribuir a mejorar la vinculación. Y llama la atención, insisto, que hasta el día de hoy se ha dejado prácticamente con toda libertad, ¿no?, a la gran empresa para que opere y se organice de tal o cual forma en México, sin que las instituciones, ¿verdad?, en México, acompañen y exijan mayores niveles de integración. Insisto, me parece que con el TEMEC las empresas estarían obligadas y los gobiernos locales estarían obligados a modificar esta pauta, ¿verdad?, de relacionamiento, ¿verdad?, en la industria mexicana. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Quién estaba junto con Nancy queriendo hablar al mismo tiempo? Yo quiero hacer una pregunta. Nayeli, después Nayeli, doctor Perrottini. Primero Nayeli, por favor. Nayeli Cárdenas. ¿Cuál es tu pregunta, Nayeli? Muchas gracias. Profesor, la verdad me gusta mucho su presentación. Lo felicito, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, yo quiero hacer una pregunta. En este caso, si por ejemplo, el ejemplo que estaba poniendo de los de Hornos de México, y con lo que estaba diciendo que del que está en investigaciones, este director, no me acuerdo cómo se le dice esa persona, él, en caso de que las investigaciones lleguen a cierto punto en el que tenga que, o de plano se tenga que salir de la empresa o disolverse, en caso de disolverse,
¿esto recibiría un impacto para la inversión extranjera directa o solo para la industria siderúrgica? Porque pues esta empresa pues es una de las más importantes en México. Sí. Bueno, gracias, compañera, por tu comentario. Digo, el tema de Altos Hornos es muy importante para la siderúrgica mexicana, e insisto, en el marco del TEMEC, porque cuando se comentó, ¿verdad?, que la siderúrgica ganó con el TEMEC, pues se tenía que hacer referencia solamente a estas 3 empresas, 2 filiales extranjeras y Altos Hornos de México. Fíjate que el caso de Altos Hornos revela, me parece, pues el tipo de empresario, ¿no?, que participa, ¿no?, sea en México, más preocupado por obtener beneficios de corto plazo, por llegar a acuerdos en lo obscurito, ¿no?, que en comprometerse con un proceso de crecimiento, ¿no?, de largo plazo, ¿no? O sea, a mí me llama la atención cómo Altos Hornos, y a través de su presidente Alonso Ancira, ¿verdad?, pues justamente en este contexto se ven inmersos en este escándalo de corrupción, ¿no? Imaginen ustedes, o sea, después de la reforma energética de 2014, pues el instrumento, ¿verdad?, para lograr que Pemex avanzara, ¿verdad?, a la producción, ¿no?, a la producción de fertilizantes, ¿no?, se basó, ¿no?, en la compra, ¿no?, a sobreprecio, ¿no? El dato que tenemos es que esta empresa, ¿verdad?, fue vendida en $275 millones, cuando esta empresa chatarra, ¿no?, y con 18 años fuera de circulación, pues tenía un valor de mercado de apenas $19.5 millones, ¿no? Te habla, insisto, del tipo de empresario, ¿no?, sea presente en México. Es una empresa muy importante, ¿no?, para Coahuila. Yo señalaba en las conclusiones en la importancia que debe de tener, ¿no?, que la Secretaría de Economía acompañe el proceso de compra-venta, porque en una de esas, ¿verdad?, esta empresa va a pasar, ¿no?, a propiedad de Grupo Teichin, ¿no?, de Gerdau Corsa con sede en Brasil, y como comentamos, más bien el negocio de acero estructural, ¿no?, para la industria automotriz, ¿no?, estaría en manos de capital extranjero que, con base en los resultados, en sus decisiones de comercio e inversión, los criterios de rentabilidad privada son los más importantes, y pues criterios de desarrollo económico no están considerados en sus procesos de comercio y de inversión, ¿no? Muchas gracias, doctor Samuel. Doctor Perrotini. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, pues yo realmente así como que pregunta no voy a formular. Quiero más bien formular una reflexión en varios aspectos que me suscita la presentación que acabamos de escuchar, y desde luego el autor de la presentación pues tiene toda la libertad de digamos de hacer su propia reflexión acerca de mi reflexión, ¿no? Entonces, pero quisiera empezar no por referirme a la presentación per se, sino a lo siguiente. Veo que estamos presentes 60 personas en este seminario. Y esto me representa un deber académico moral con mis colegas
porque hemos mantenido una audiencia de este nivel, ¿verdad? Una audiencia tanto cuantitativa como cualitativamente apreciable. Y en consecuencia, pues eso merece un reconocimiento a la organización del seminario. Yo, en cambio, lamento que estemos presentes pocos miembros del campo de conocimiento, ¿verdad? Pero aquí estamos. Y pues Benjamín, el doctor Benjamín García Páez, el doctor Hideo Taniguchi, continúan denodadamente, ¿verdad? Con gran estoicismo, avanzando y empujando esto. Y no vamos a claudicar. Qué bueno que hay muchos jóvenes. La verdad, yo felicito a los organizadores al seminario en su conjunto, al campo de conocimiento, los que estamos aquí, y a los jóvenes que nos están acompañando. Es muy importante que los jóvenes escuchen los resultados de una investigación seria, rigurosa, como la que acabamos de tener en este momento. Porque lo que escuchamos hoy, lo que hemos estado escuchando en el seminario, pues son problemas neurálgicos de nuestro país. No son imaginaciones inocuas, sino son problemas neurálgicos de nuestro país. Y quiero compartir con ustedes lo siguiente. Qué bueno que los jóvenes están presentando sus investigaciones. La Universidad de Siena, en Italia, solía organizar una conferencia anual a la que asistían una playa de economistas, premios Nobel, ¿no? Yo iba cada año, dejó de hacerse, dejó de realizarse, pero se hacía cada año hace mucho tiempo, y ahí pues asistieron John Hicks, Robert Solow, William Baumol, Philippe Aghion, en fin, una pléyade, ¿verdad? Y a mí siempre me tocaba sentarme en medio de dos notables economistas cuyos nombres vamos a identificar. Uno era Mikio Morishima y el otro Frank Han. Y ahí se presentaban trabajos de jóvenes, como nuestros colegas que están presentando sus cosas ahora. Muchos de ellos, pues, desconocidos. Y lo que quiero compartir con ustedes, que es muy estimulante para mí, era que Frank Han y Morishima llegaban al salón del seminario con el tambache de fotocopias de los trabajos que se presentaban. Y me daban un codazo y me decían, ¿este quién es? El que va a presentar ahorita, ¿este quién es? Ah, fulano de tal. Pues desconocido para todos. Y me decían, a ver, búscame aquí entre todo este tambache su paper. Y bueno, pues yo era así su sirviente, yo les ayudaba a encontrar el paper. Y lo que a mí me llamaba la atención es que todos los papers, todos, estaban subrayados, llenos de comentarios. Y estos académicos insignes tenían un profundo respeto por el trabajo que los jóvenes presentaban. Su sola presencia ya documentaba que tomaban en serio a los jóvenes. Esos son los académicos que necesitamos. Y por eso qué bueno que hay jóvenes aquí asistiendo, porque yo estoy seguro que ellos van a hacer la diferencia de la academia de este país, ¿no? Tarde o temprano. Y por eso el esfuerzo que estamos haciendo en el campo de desarrollo va a dar frutos y no vamos a claudicar. Perdón por este comentario, pero creo que es emotivo, pero me parece que es muy importante para documentar la relevancia del esfuerzo que estamos haciendo en el campo. Segundo, yo quiero felicitar a Samuel por esta presentación. Es una investigación difícil, ¿verdad? Muy documentada. Cada palabra está sustentada en datos y hay un argumento articulado. Y eso, pues, es muy bonito, ¿no?
Yo el día de hoy aprendí bastante y le agradezco a Samuel. Quiero decir que cuando apenas iniciaban, poco antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, que ya falleció, yo fui invitado a hacer una investigación. El tema era la competitividad de la empresa mexicana en la era del Telecán, ¿no? Terminó publicándose por NAFIN en un libro que se llama La competitividad de la empresa mexicana en los 90. Y seleccioné las 14 industrias más importantes por su contribución al PIB de México de aquel entonces. Y una de ellas fue la industria siderúrgica. Y también hice trabajo de campo, así como lo hizo Samuel. Entrevisté a empresas siderúrgicas y a otras de esas 14 ramas que componían, que tomé como muestra. Y los empresarios, gerentes de estas empresas, me decían, ¿verdad? Recuerdo a la distancia, me decían varias cosas que hoy Samuel documenta y que eran temores de estos empresarios. Consideraban que no estaban en condiciones de enfrentar la competencia internacional, la apertura y sobre todo la liberalización en términos de la caída de los aranceles tan dramáticamente. Y lamentaban que al tiempo que ocurría eso, se deprimiera la inversión pública, porque como bien lo dijo Samuel, no hay efecto crowding out, hay efecto multiplicador, ¿verdad? Y complementario entre la inversión privada y la inversión pública. Bueno, ocurrió mucho de lo que hoy, ¿verdad? Samuel nos ha presentado. Entonces, la verdad es que me parece una muy buena investigación. Ahora bien, quiero ir a mi reflexión. Es muy rica la presentación que nos hizo Samuel, me suscita muchas ideas, ¿verdad? No voy a, por respeto a ustedes y al tiempo, no voy a poderlas expresar todas, pero algunas que considero que valdría la pena compartir con ustedes como reflexión. Y bueno, a ver si Samuel nos puede decir algo también. Que seguramente sabe de estas cosas. Hay países que no, en el mundo, que no tienen minas, o que casi no tienen minas, y sin embargo se convirtieron en potencias siderúrgicas internacionales. Por ejemplo, Corea del Sur. Varios países asiáticos, sin mina, se convirtieron en potencias siderúrgicas mundiales. México, teniendo minas, no es una potencia siderúrgica mundial. ¿Cómo lo hicieron estos países? Pues encontraron un nicho de mercado conocido como las mini acerías. Y lo que hicieron fue, reciclando chatarra, se convirtieron en potencia siderúrgica mundial. Ahora, ¿eso qué lo hizo? ¿El libre mercado, la mano invisible o cómo fue? No, una política industrial, lo mismo que dijo Samuel que es necesario implementar. Una política industrial que implica necesariamente, si no, no es política industrial, una visión de largo plazo. Paradójico que siendo país con minas, no podamos, con minerales, no podamos ser una potencia. Otra cosa, lo que pasa es que estos países del sureste asiático y otros, China entre ellos también, por supuesto, que no es estos países del grupo de los llamados tigres del sureste asiático, tuvieron se anticiparon o previeron que venía un cambio tecnológico radical, ¿no? Lo que autores, los neo-schumpeterianos llaman progreso tecnológico radical, que son transformaciones de los procesos productivos.
no nada más de creación de nuevos bienes. Y el mejor ejemplo, ¿verdad? La colega Aurora hace un momento mencionaba la General Motors. Precisamente en la industria automotriz es palmariamente claro esa transformación tecnológica. Simplemente el motor de combustión interna que se conocía de la era de Henry Ford y la General Motors dejó de existir. Y los motores y los chasis fueron sustituidos, ¿verdad?, por plásticos especiales, una transformación radical. Entonces, eso es solamente un ejemplo, porque lo que hicieron fue anticipar que venía un cambio tecnológico muy radical y que iba a quedar descolocada la economía si no anticipaban ese choque, ¿verdad? Bueno, de nuevo, ¿cómo fue eso? Pues con política industrial. Otra cuestión que es importante, otro comentario. La industria siderúrgica es, lo mencionó también Samuel, ¿verdad? Es una industria con eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. O sea, en términos generales es, digamos, una rama, un sector productor de bienes intermedios. Y la teoría del desarrollo nos dice, ¿verdad?, que en ese sentido, los sectores que producen bienes intermedios son cruciales y deben ser una parte a la que merece mucha atención la política industrial. ¿Por qué? Porque si no tenemos un sector de bienes intermedios robusto, es decir, con buenos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, no va a ser posible el salto tecnológico y el salto en el desarrollo económico. Habrá estrangulamientos y cuellos de botella, ¿no? Y eso está muy documentado en las investigaciones, pero ya hace mucho, ¿no? Las investigaciones de Chenery Watanabe, de Rasmussen, de Laumas, etcétera, documentaron muy bien eso. No me explico cómo los que hicieron en México las reformas estructurales perdieron de vista esa abundantísima literatura muy elocuente y la perdieron de vista. Otro comentario. Yo estoy de acuerdo en que un problema es el financiamiento, ¿verdad? Ahora bien, las reformas que se hicieron en los años 80 y 90, pues nos prometieron muchas cosas. Nos prometieron que iba a haber mayor profundización tecnológica en el país. Y lo que se observa es que no la ha habido. O sea, si uno ve la matriz insumo-producto de la economía mexicana, no se observa que haya habido una transición hacia alta tecnología. No se observa que haya un fortalecimiento de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Entonces, hablar de cadenas globales de valor, perdón, pero no quiero, digamos, lastimar a nadie, pero hablar de cadenas globales de valor tiene poco sentido cuando no tenemos encadenamientos robustos. Se puede hacer con financiamiento, sí, pero aquí la mala noticia, y por lo que nos contó Samuel, ¿verdad?, es que la gran empresa siderúrgica no necesita el mercado financiero nacional. Tiene fuente de financiamiento externa. La mediana y pequeña empresa, la microempresa, necesita el mercado financiero internacional. Sí, pero con el marco de política monetaria y financiera que tenemos, yo creo que sería el tiro de gracia para la micro, pequeña y mediana industria siderúrgica caer en manos de los lobos del sector financiero, que por cierto ni siquiera mexicano es. ¿Qué tal entonces la banca de desarrollo? Los países que tuvieron éxito y se convirtieron en potencia siderúrgica mundial sobre la base de la mini acería, dependieron de, además del crédito comercial muy regulado, de la banca de desarrollo. Entonces, quiero terminar con dos cosas más. Sí, política industrial, pero política industrial con banca de desarrollo, no con el crédito comercial privado.
¿Y ahí cómo le vamos a hacer? Si hay austeridad fiscal, si se ha vuelto un dogma de fe que el déficit fiscal no debe rebasar no sé qué medio punto porcentual, etcétera, etcétera. Primero habrá que quitarse de la cabeza todas esas arañas que están causando una camisa de fuerza para el desarrollo económico. Y termino con lo siguiente. Las elecciones en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver eso con la industria siderúrgica mexicana y de hecho con toda la industria mexicana? Bueno, yo sé que en el mundo mucha gente está celebrando que gane Joseph Biden y que pierda Donald Trump. Yo no es que preferiría que ganara Donald Trump, pero tampoco me alegraría por el triunfo de Biden por lo siguiente. Si uno conoce la historia de la política económica de los Estados Unidos, se encontrará el siguiente hecho estilizado. Los gobiernos demócratas han sido siempre muy proteccionistas. Por tanto, yo esperaría que viniera una era de acendrado por ese proteccionismo comercial en los Estados Unidos, sobre todo si atendemos los grandes desequilibrios macroeconómicos que tiene Estados Unidos, extraordinario déficit comercial, déficit fiscal, endeudamiento elevadísimo, y cada vez que coincide en la historia de los Estados Unidos, historia moderna de los Estados Unidos, un gobierno demócrata con esos desequilibrios que ya mencioné, lo que viene es un acendrado proteccionismo comercial. Gracias y felicidades, Samuel. Qué bueno que hiciste esta investigación y que la compartiste. Muchas gracias. Samuel. Sí, pues muchas gracias, profesor Ignacio Perrotini. Realmente los comentarios son muy valiosos y por supuesto que invitan pues a avanzar, ¿no?, en el conocimiento de la industria. Digo, hoy fue siderúrgica, pero como bien señala, existen otras, ¿verdad?, que se pueden tipificar como intermedias, dados los encadenamientos que presentan. Me parece coincido completamente con esta visión de la importancia que tiene la banca del desarrollo acompañando la política industrial, sobre todo las empresas, para las empresas de menor tamaño. Sí, o sea, el éxito asiático, ¿no? O sea, y hoy, como comentamos, el negocio de la siderúrgica es controlado por empresas chinas, ¿no?, estatales, ¿no?, con masivos, ¿verdad?, programas de estímulos monetarios, ¿no?, en especie, pues dan cuenta, ¿verdad?, de la importancia que tiene la industria, ¿no?, para estos países en términos de que acompañan los proyectos de, como es una industria clave de industrialización y de urbanización, como lo que ocurre en los últimos años con China. Sí, o sea, el caso de México es importante porque la industria siderúrgica se puede tipificar como, entre comillas, limpia, ¿no? O sea, buena parte de las acereras producen acero a través de chatarra basados en estos hornos de arco eléctrico, y con ello pueden imaginar, ¿no?, que, bueno, este tipo de tecnología, ¿no?, que se organiza por parte de la empresa multinacional, genera pues un importante efecto de arrastre, porque nos comentan las empresas, ¿verdad?, que los principales proveedores de chatarra, ¿no?, para la industria siderúrgica son estos cantidad de camionetas, ¿no?, recolectoras de se compra, fierro, clavadoras, Estamos hablando, ¿verdad?, de una industria que impulsa, ¿verdad?, ese tipo de actividades hacia atrás, ¿no? O sea, el tema de las elecciones en Estados Unidos, sí, o sea, me parece que que, bueno, arribe Biden, ¿no?, o la reelección de Trump, ambos están comprometidos, ¿no?, o sea, con el TEMEC,
Hay que recordar incluso cómo pues el Partido Demócrata, las cámaras de representantes del Partido Demócrata fueron muy críticas con respecto al TEMEC y pusieron cantidad de restricciones vinculadas, por ejemplo, a la reforma laboral y a pues elevar, ¿no? O sea, la observancia, ¿verdad?, en materias de reglas de origen en mi opinión, pues no se puede esperar un cambio, ¿no? Significativo, ¿no? O sea, en virtud, ¿verdad?, de que estamos ante una vuelta, ¿no? O sea, a el proteccionismo, ¿no? O sea, económico. Se habla de la integración de América del Norte, sí, pero más bien es para favorecer a la industria americana, la industria canadiense y la industria mexicana operan como satélites. Se habla de la importancia de la siderúrgica como proveedora de acero estructural, sí, pero nuevamente hablamos del fomento de la industria siderúrgica, allá sí, ¿verdad?, con coexistencia de empresas de capital nacional muy importantes en materia de producción y pues en este escenario llama la atención la pasividad, ¿no?, con la que se conduce el gobierno actual, ¿no? Bueno, en reiteradas ocasiones se nos señala que estamos ante el fin, ¿no?, entre comillas, del neoliberalismo, pero realmente los pilares que sustentan, ¿verdad?, esta estrategia de desarrollo no se han movido ni en materia de política industrial, ni en materia de política fiscal, ¿no?, o sea, monetaria, ¿no? Pues muchas gracias por los comentarios, profesor. Muchas gracias. Ya estamos terminando el tiempo, pero me gustaría comentar algo. Primero, agradecer la presencia del doctor Samuel y otra es que nosotros, por parte del área de desarrollo económico, estamos investigando también el tema de cómo afecta el desarrollo industrial, las políticas industriales. Y esto es fundamental para el país, pero a veces uno se puede confundir un poco cuando hablamos de política industrial, pensar que es una política para incentivar la industria manufacturera. Hay muchísima literatura sobre eso. Y la mayor parte de las literaturas, a pesar de que algunas se enfocan al tema de manufactura, la industria se refiere principalmente a la actividad empresarial de grupos, de clusters o aglomeraciones. Entonces, ahí ya cambia un poquito el enfoque. No estamos hablando de una política para incentivar la manufactura. Estoy hablando de políticas para incentivar una industria. De hecho, hay la clasificación industrial llamada Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, la CIEM, en donde clasifican las diferentes industrias o actividades empresariales. En esas está, por ejemplo, la parte de artes y entretenimiento, está la parte de administración pública, está la parte de educación, es decir, son industrias. Cuando hablamos de industrias, hablamos de definir una política industrial, como mencionó el doctor Perrotin, a largo plazo, a donde invertir estratégicamente en un segmento que es relevante para el desarrollo del país. Es una industria que es fundamental y a partir de ahí provocar ese esfuerzo de toda la nación para desarrollar ese ecosistema que va a fomentar los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Entonces, dentro de lo que hemos investigado, de lo que hemos encontrado también de ese tema, es esto. En México ha faltado esta perspectiva de entender la industria no como una manufactura, entender la industria como una actividad empresarial de clústeres o aglomeraciones. Si se lo considera de esa forma, podemos empezar a hablar de política industrial, empezar a hablar de estrategias, y ahí vamos a empezar a hablar de desarrollo del país, banca de desarrollo para determinada industria o actividad industrial. Entonces, ese sería más o menos un comentario, y agradeciendo la participación del doctor Samuel. Doctor Benjamín, quería comentar algo también. Bien, buenas noches a todas, a todos. Sí, ya prácticamente de salida. Quisiera pues igualmente adherirme a la felicitación para el doctor Ortiz Velázquez y pues decir que
su interesante presentación me llevó a evocar a un querido profesor de la División de Estudios de Posgrado, de nombre Pedro López Díaz, ¿no? Quien me aconsejaba metodológicamente privilegiar algunos aspectos u objetos de estudio muy acotados para después hacer generalizaciones. Me reservo por pudor académico decirle después al doctor Ortiz Velázquez qué exactamente me decía el hoy fallecido, ¿verdad? Pedro López Díaz. En segundo lugar, de las tres cosas que quisiera mencionar, es referido a uno de los factores que tú mismo nos recordabas, Samuel, que limitan el nivel deseable de inversión en México. La baja tasa de financiamiento de proyectos industriales y particularmente industriales, porque son los que contribuyen a elevar el potencial de crecimiento de la economía mexicana. Y entonces, asociado a esto, aunque ya lo has mencionado en términos pues de que las fuentes de financiamiento de las empresas se han diversificado bastante, pero pues la tasa de interés es fundamental, es digamos un numerario, es quizás va más allá de lo que técnicamente incida sobre diferentes variables económicas, financieras y monetarias en cualquier país. Y en este sentido, quisiera traer a colación que una de las hipótesis de la teoría de la liberalización financiera es la relación positiva entre precisamente ahorro e inversión. Es decir, para los teóricos de ese momento y la escuela, digamos, que se gestó a raíz de ello, del consenso de Washington, el asunto de fortalecer ahorros es un asunto desde el lado de la oferta. Mediante una tasa de interés real, positiva, que incentive el ahorro para todos aquellos agentes que están en posición o en tenencia de riqueza, de dinero, para ahorrarlo. Evidentemente, aún los, digamos, los teóricos fundadores o reanimadores de la teoría de la liberalización financiera, que gruesamente data desde principios de la década de los 70, pues nunca pudieron imaginarse el enorme poder de mercado oligopólico que preponderaría en las, particularmente en la banca comercial, y pues que les permite hacer una determinación de tasas de interés activas, es decir, para quienes necesiten el crédito, particularmente el de carácter corporativo, y evidentemente pues allí ha habido una atrofia que inclusive para McKinnon, Shaw y otros teóricos, digamos, no pudieron prever. Y bueno, quisiera decir que evidentemente una alta tasa o una tasa simplemente de interés real positiva que genere
un determinado volumen de ahorro en un país, necesita de más altas tasas de interés reales para mantenerse en la operación financiera. Y por lo tanto, un encarecimiento del crédito, ergo, una menor demanda de fondos prestables, precisamente por ese tipo de tasas de interés acrecentadas por el poder monopólico. En tercer lugar, quisiera decir que la corriente de poskeynesianos, los modelos poskeynesianos, y que tienen bastante trabajo empírico sobre hipótesis tan simples como que la inversión es también un asunto de demanda, que la inversión tiene como determinante las condiciones internas de rentabilidad general de las economías como un acicate, un incentivo para demandar inversiones industriales. Quisiera en este aspecto mencionar los trabajos de un legendario teórico del desarrollo, el profesor Anthony Phillips Tirwald, y Fanny Barman, una doctorante mexicana que en algún momento, o no sé si lo esté, en el Banco de México. Y por obvio del tiempo, me permito decir cuál es la conclusión más importante a la que llegan ambos. La liberalización financiera tiene un efecto positivo en el nivel de inversión, pero condicionado. Si los ahorros totales son canalizados a través del sistema financiero, es altamente probable que alcancen destinos productivos más fácil y más rápido que ninguna otra forma de tenencia de riqueza. Pero acotan, sin embargo, la única manera de elevar fondos prestables y por lo tanto, la única manera de asignar una mayor cantidad o un mayor monto de crédito, ¿sí?, está determinado por una tasa de interés real creciente, enfrentándose al dilema siguiente. Mientras más altos sean los niveles de la tasa de interés real, ¿sí?, pudiera haber un impacto negativo en los niveles de inversión, precisamente por la razón que traté de señalar. A mayores tasas de interés reales en una economía pudieran, ¿no?, incentivar el ahorro nacional en una economía. Pero para poder sostener la operación financiera, la operación bancaria, se requieren, por supuesto, de tasas de interés reales superiores, es decir, elevar el costo del crédito, el costo del dinero que pudiera ser demandado. Entonces, me parece pues muy interesante esta conclusión del profesor Tirwald y de Fanny Barman, porque nos llevan a condicionar por el lado de la oferta, ¿sí?, la única manera en que puede tener el ahorro financiero, un efecto positivo sobre la inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín. Bueno, ¿algún comentario más, Samuel, para el cierre?
No, digo, ahí por el tema de la hora únicamente agradecer comentarios, ¿no? Y por supuesto que la importancia de profundizar, ¿no? en la discusión. Esta fue una visión desde el punto de vista de una industria muy particular, ¿no? Muchas gracias a todos por los comentarios. Bueno, muchas gracias entonces, Samuel. Cualquier cosa... Claudia estaba... es para Claudia, sí. Nos vemos en 15 días entonces, en la siguiente sesión. Voy a cerrar entonces la sesión. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias, buenas tardes. Bye. Gracias, Hasta bye. luego. Adiós.